7 de la mañana, 28 minutos. Como decíamos hace un instante, sobre 4 ejes fundamentales trabaja la Corte Constitucional, que este 5 de febrero se posesionó oficialmente. Hernán Salgado como presidente y Daniela Salazar como vicepresidenta estarán al frente de este organismo y han asegurado que enfrentan una crisis. Una sesión a puerta cerrada que se prolongó por alrededor de 4 horas marcó el arranque de funciones de la nueva Corte Constitucional. En la misma se eligió a sus autoridades. Hernán Salgado presidirá la Corte durante el periodo 2019-2022, mientras que Daniela Salazar será la vicepresidenta de una institución que afronta una crisis, aseguran. En este contexto desaparece el control jurisdiccional y el control que pudieran ejercer las demás instituciones se repliega, dejando el paso libre a la corrupción y a la arbitrariedad. La vacancia que inició el pasado 1 de septiembre y que se prolongó por alrededor de 120 días aumentó el número de causas represadas, por lo cual ahora estas superan las 14.000. La tarea que nos han encomendado es grande. Diría que está acorde con la dura situación que experimenta el país. Quienes hemos asumido estas funciones estamos cohesionados para imponer en la Corte Constitucional una nueva ética que garantice actuaciones intachables y la independencia del órgano constitucional. No obstante, esto no detendrá los objetivos de los nuevos jueces, quienes determinaron 4 ejes fundamentales para cumplir con este reto en materia constitucional: independencia, cero corrupción, celeridad y sentencias de calidad. Se promoverán las reformas necesarias en la organización interna de la Corte y en sus procedimientos para lograr todos estos objetivos. La jornada de los 9 jueces constitucionales había arrancado de forma previa en la Asamblea Nacional, donde se les tomó juramento y se firmaron las actas de posesión. Alex Llanos, Telediario. 7 de la mañana, 30 minutos. Nuestro invitado en esta mañana, Rafael Ollarte, constitucionalista. Fue miembro de la Comisión Calificadora de Selección y Designación de los miembros de la Corte Constitucional ya posesionados, pero vuelve usted al terreno de la observación y de la crítica independiente en materia constitucional. Buenos días, don Eduardo, qué placer estar con usted y con toda la audiencia del Telediario. Por supuesto, los tribunales en general y más aún las cortes constitucionales no se legitiman por el sistema de designación. Hay sistemas de designación malos y otros que son peores. Entonces nadie se legitima por la forma como te han designado. Eso es una creencia errónea y hay que tener cuidado con eso. Entonces por sus actos serán juzgados. Pero por supuesto, pues usted vea en el mundo, tiene sistemas de designación directos en los cuales un presidente de la República, un Senado, un Congreso, un Consejo de la Magistratura designan directamente a sus miembros de los tribunales nacionales y son buenos tribunales. Hay otros que se designan por concurso y son un desastre. Si en el Ecuador hemos designado por concurso, pues desde el año 2012, desastroso, porque tú tienes que demostrar, no en un concurso, sino en el ejercicio del cargo, que realmente eres competente, que realmente eres independiente y que en verdad eres imparcial, y no solo que lo dices, pues. Hace algunos días hablábamos, hay que demostrar, pues. Sí, hace algunos días hablábamos aquí respecto del reto que tiene la nueva Corte Constitucional, pero creo que en ese tiempo usted todavía tenía un pie en la Comisión Calificadora y de Selección. Ahora que ha vuelto al ejercicio independiente de la crítica en esta materia, le vuelvo a preguntar, los retos de fondo de la nueva Corte Constitucional, tomando en cuenta que trabajo no le falta. A ver, primero, usted tiene una cuestión administrativa en la Corte y usted tiene una cuestión jurisdiccional en la Corte. Para que funcione lo jurisdiccional, tiene que caminar lo administrativo. Necesita funcionarios. Sería pernicioso que, por ejemplo, al actual presidente de la Corte lo tornen en presidente de papel y le impongan funcionarios. Hay gente que tiene que trabajar en conjunto con el presidente de la Corte. Otro sería grave. Entonces habría que proceder a una renovación, dice usted, de la estructura. Vea, hay funcionarios que son de libre nombramiento y remoción, o nos habrán presentado las renuncias, otros ya no estarán porque tienen contratos, y hay otra gente que tiene nombramiento. ¿A quién te han dejado? Pues ahí, como funcionario con nombramiento. Yo creo que los 9 miembros de la Corte no son unos desenterados, pues. Y sí sabrán con qué les toca trabajar. Porque si yo te voy dejando de administraciones anteriores
a determinado personal para que sean el correveidile a determinadas personas, bueno, pues yo entiendo que la gente es grande, madura y sabe cómo hacer las cosas. Para eso te has metido en esto, pues. Cuando usted accede a un cargo, tiene que obrar con responsabilidad de inicio. Cuidado, cuidado, porque con la Corte hay una expectativa muy grande. Dado que de las grandes expectativas pueden salir malas cosas. ¿Esas expectativas se cifran, en su opinión, en qué casos de manera emergente? Ahora, no, mire, para los justiciables su caso siempre es importante. Siempre habrán cuestiones que tienen que ser resueltas de modo inmediato, porque generan no solo daño a los justiciables, sino a la causa pública. Cuidado también con eso. Cuidado con dejar casos ahí que ya están años y que sigamos acumulando más daños y luego el Estado no tenga cómo responder. Porque no es que solamente usted perjudica al justiciable, al demandante, al demandado, con la rémora judicial, sino que si el día de mañana usted le va a dar la razón al demandante y resulta que por el transcurso de los años se le ha formado una bola de nieve, bueno, pero yo también entiendo que la gente que va a la Corte conoce ese tipo de cosas. Pues, entonces, obrar aquí se dice que hay que obrar con prudencia. Cuando hablamos de prudencia no nos referimos a ser medrosos, pues, porque el miembro de la Corte me tiene que tener valor, pues, valor civil para resolver las cosas. Ahora, no en términos de la calidad, pero en términos de la cantidad de casos pendientes. Y todavía de cara a lo que usted señala como una necesidad, que es la autodepuración de la institución, del organismo, de sus funcionarios, la recalificación de ellos probablemente. ¿Cómo hacer para enfrentar esta avalancha? Pero yo le voy a decir una cosa sin ningún cariño y sin ningún ambaje. El lloriqueo tiene que acabarse, pues. Si sabemos que hay cosas pendientes, pues, novedad. Si no le gusta, ¿para qué se mete? Todos sabemos cuando vamos a un cargo en qué nos estamos metiendo, sino qué está haciendo ahí. Pero segundo, tampoco es que la cosa es tan terrible, pues. Madurez también, ¿no? Que hay muchas acciones extraordinarias. Vea, antes teníamos un tribunal constitucional que era un tribunal de segunda instancia. Los amparos eran bastante más complicados que las acciones extraordinarias de protección. Entonces el llanto demuestra que no tiene idea de lo que está haciendo. Sería terrible que alguien diga eso. Si las acciones extraordinarias son sumamente restringidas y limitadas, ¿acaso es que usted tiene un caso penal, laboral, tributario, etcétera, y va a resolver un caso tributario? No, señor, usted va a revisar si se han respetado las reglas del debido proceso, si no hay violación de derechos fundamentales en la sentencia. No va a volver a fallar el tema tributario, pues no va a volver a fallar el tema laboral, el tema civil. No. Con los amparos sí ocurría eso, pues. Usted tenía que resolver temas pesqueros, mineros, bancarios, entonces había que tener... era bastante más complicado. Entonces sí hay que conocer las cosas para dar un diagnóstico. Entonces hay causas pendientes, hay que resolverlas. Así nomás es la cuestión. Y para eso además debo decir que la Corte Constitucional, a diferencia del ex Tribunal Constitucional, cuenta con un cuerpo de asesor bastante más grande. Porque, y verá que en esta actual Corte hay dos personas que estuvieron en el Tribunal Constitucional y tienen esa experiencia, que no creo que se les haya olvidado, que es el presidente Hernán Salgado y el miembro Enrique Herrería. ¿Cuántos asesores tenían? Pues por despacho, uno. Y con eso, esos tribunales se pusieron al día. Ahora en los despachos hay 5 o 6 personas. Hay una Secretaría Técnica Jurisdiccional con 25, 29 funcionarios. Bueno. Es decir, cada uno de los magistrados tiene la capacidad para procesar de manera expedita, ¿a razón de cuántos juicios o cuántas causas, en su opinión? Tal vez el problema que puede enfrentarse es el represamiento en pleno, pero uno entiende que también conocemos cuál fue el gran vicio de las anteriores cortes, más allá de aquel vicio por el cual fue motejada como corte cervecera, que esa cuestión no puede volver a ocurrir. Eso pasa otra vez y cerramos nomás el país. Cierto es que todo se resuelve en pleno, pero si usted va a hacer sentencias como ha señalado la Corte en este boletín, sentencias cortas, laxas, que vayan al grano, sí puede resolver y resolver bien. Para eso hay la nueva Corte, pues no para estar con la queja anterior. Por eso nos seguimos quejando de lo que tenemos. Aquí hay que trabajar, y trabajar bien. Y hay que ser exigentes con la Corte. Exigentes. Es tal vez, no tal vez, es con seguridad el más importante tribunal que tiene la nación. Y si ese tribunal lo hace mal, bueno, todo el resto ya sabemos por dónde va. Si usted permite, con fallos medrosos, que se siga violando el debido proceso en la justicia ordinaria, ya sabemos por dónde vamos. Si usted permite
que autoridades violen la Constitución, bueno, está promoviendo eso. Hay un factor pedagógico en las Cortes y Tribunales Nacionales. Con el ejemplo, si usted permite que le incumpla una sentencia y no destituya al funcionario, se produce lo que se produjo con la anterior Corte. ¿Por qué tiene ahora tantas demandas de incumplimiento? Porque se permitió que se incumpla. Pues entonces el Estado puede perder, usted incumple y no le va a pasar nada. Entonces la sentencia se torna un papel mojado y va a tener una mayor acumulación de causas. Lo mismo pasa con las extraordinarias. Usted permite que se violen las reglas del debido proceso, lo van a seguir haciendo y le van a seguir demandando, porque la gente no es que se va a quedar callada. Si usted quiere también reducir el número de causas, también hay el factor pedagógico, es con el ejemplo. Si usted no va a tolerar sobrepasamientos en la juridicidad, en un momento ya no van a ocurrir. La gente también entiende, pues. Los retos de la próxima Corte Constitucional, que ya, por fortuna, tiene el país. Rafael Ollarte, constitucionalista, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 39 minutos.